¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy escogí como tema la infidelidad. Y escogí este tema porque siento que se toma siempre desde una perspectiva de un juicio. Es como muy juzgada la parte de la infidelidad, como muy como tomada como un castigo, el que es infiel y todo esto. Y quiero hablarte hoy desde las dos perspectivas, tanto de mi experiencia como cuando fui infiel y también cuando en la relación tuve parejas que fueron infiel, ¿no? Como en la relación. Y no trato de justificar la infidelidad con este podcast, de decirte, ay, está súper bien ser infiel o está mal. O sea, no quiero entrar en esos detalles. Solamente, pues, que si tú estás pasando un momento de infidelidad o te han sido infiel, puedas como quizá encontrar algunas respuestas a las preguntas de por qué pasa o por qué lo estoy haciendo y entrar un poquito más en ese tema desde un punto de vista muy neutro. Sé que algunas personas cuando vean estos reels quizás sacados de contexto se van a como ofender o este güey apoya la infidelidad y créeme que no, solamente es un punto de explicarte cómo es que lo viví, cuando lo cuestioné, cómo lo cuestioné, por qué lo hacía, por qué decidí dejarlo de hacer, por qué, cómo me lo tomé cuando me pasó a mí y creo que te puede funcionar un poco esto. Y mira, para mí la infidelidad es básicamente no valerme por mí mismo. La infidelidad es un vacío que no podía controlar el hecho de aprender a ser valioso por mí mismo. Y es un vacío enorme que se vive todos los días. La persona que es infiel para mí es una persona que vive un infierno adentro, que realmente tiene que buscar de alguna u otra manera llenarlo y justificarlo, porque evidentemente no es fácil vivir en un lugar en el cual cuando estás solo no puedes soportarte a ti mismo. En mi caso yo nunca tuve adicciones, o sea, jamás tuve como algún tipo de adicción de algún tipo de droga, alcohol, etcétera. Y en esa edad, pues lo único que pasaba para mí, la droga era como ser infiel, como buscar reconocimiento externo por medio de otras personas. Y esto te lo platico porque mucha gente piensa que la infidelidad tiene que ver con una tercera persona, tiene que ver con alguien externo, ¿no? De hecho, mucha gente a mí me decía, o también he escuchado que dicen como de, oye, ¿por qué lo haces? Si tú, en mis parejas en ese momento están súper bonitas, o le engañaste con alguien mejor, peor que ella, o... Y cacha algo, o sea, la infidelidad no tiene que ver con una tercera persona. La infidelidad, o sea, de hecho, había algo que yo en su momento no entendía, pero yo decía, ¿por qué si amo a la persona sigo siendo infiel? O sea, realmente si a mí me preguntas, ¿no me amas y por eso eres infiel? Pues no, realmente sí, sí había un amor, pero pues no entendía en ese momento por qué lo hacía. Entonces, mucha gente piensa que tiene que ver con algo externo a mí. Y no, realmente cuando hay una infidelidad tiene que ver con un infierno, como te vuelvo a repetir, que vive cada una de las personas adentro. Y en su momento ni siquiera sabía por qué lo hacía. En su momento solamente lo hacía, no lo cuestionaba. Muchas veces hasta pensé que era normal en mí. Yo decía, pues sabes que nunca va a poder ser fiel. La verdad es que nunca voy a poder serlo. Como si fuera una enfermedad en la cual no tiene cura, o yo nací así, o la naturaleza humana. Y me encontraba con miles de explicaciones con tal de no entrar a preguntarme el por qué. Solamente lo normalizaba, ¿no? Y créeme que lo único que hacía falta era un amor propio. No sé si tú estás siendo infiel, quizá no tengas remordimiento, o quizá lo veas como hasta normal. O sea, hay gente que dice, o sea, en mi caso, ya había momentos en los cuales ya no sentía un remordimiento. Había cuales en los que decía, ah, bueno, pues es normal que yo me sienta así, es normal que en algún momento pase, o nadie se va a enterar, o había ciertos cuentos que me hacían en mi cabeza, pero lo único que reflejaba era la falta de amor propio que había dentro de mí. Era la falta de valía, de la capacidad de poder hacerme sentir valioso a mí mismo y por eso buscaba esas pequeñas como dosis de dopamina. Y esto de las dosis de dopamina es muy triste como hasta comentártelo porque ahorita que escribí esto como para estructurar el podcast y poder como ir a puntos, escribí algo que la verdad es que sí me impactó porque cuando yo lo hacía es como pedir unas pequeñas migajas de amor a gente externa para poder como recoger estos pedacitos y comer. ¿Por qué? Porque no sabía en sí cómo generar este valor en mí. No sabía cómo aprender a estar solo. No sabía cómo en esos momentos de soledad aprender a abrazarme, aprender a amarme, aprender a quererme. Y necesitaba constantemente esas pequeñas migajas, porque son migajas lo que la gente te da al momento de ser infiel. Porque no puedes crear una relación. O sea, algo que quiero que claro aquí. No se puede crear una relación real desde una infidelidad. No importa cuánto quieras contarte la historia, no importa cuánto quieras como vendértela de que vas a cambiar, de que la persona va a cambiar, porque si tú empezaste a tener una relación siendo infiel, créeme que tarde o temprano esa relación va a terminar fracasando. Y fracaso no significa que va a terminar, no, que van a terminar separándose, sino que incluso van a estar dentro siendo como una pareja fracasada. ¿Por qué? Porque la infidelidad viene desde una insuficiencia. Y si no se trabaja esa insuficiencia, si no se trabaja esa falta de valor propio, es muy poco probable que puedas sostener o poder apoyar o crear en otra persona, en una relación, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Así que, no, o sea, la infidelidad no tiene que ver con otra persona. Tiene que ver con, o sea, en ese momento tenía que ver conmigo mismo. No importaba qué tan buena sea mi pareja, qué tan entregada sea, qué tan madura, qué tan guapa, qué tan rica, qué tan todo lo que te puedas imaginar que pueda llenar un vacío. No importara, siempre iba a terminar volviéndolo a hacer. Y hay mucha gente, como te dije al inicio del podcast, que juzga esto, ¿no? O sea, que es como de, ay, pues es que este es infiel y critica y pisa y que no sé qué. Pero créeme que el juicio que se lleva esa misma persona, o sea, el juicio que yo me llevaba a mí mismo, lejos del que todos los demás me decían, era grandísimo. O sea, la manera en la cual yo me hablaba, yo me juzgaba, pues era muy, muy, muy fuerte. Y es por eso que volví a hacerlo, para no volver a sentir ese juicio y volver a salir y volver a juzgar. Así que, pues si tú eres una persona que juzga la infidelidad, créeme que a la persona que lo juzgas le vale sorbete lo que tú digas, porque no es algo que realmente le entre. Créeme que lo que tú dices ya lo sabe 10 veces más y por eso es que lo hace, porque no quiere entrar a cuestionarse todo eso. Te vuelvo a preguntar, y lo quiero parar aquí en medio del podcast, porque no estoy justificando la infidelidad, no estoy avalando que está bien que seas infiel, sino que lo que te quiero llevar poco a poco con esto es a que tú cuestiones por qué lo estás haciendo, ¿no? Y para mí el paso más complicado no es que la persona acepte que es infiel. O sea, hay gente que de hecho, ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero que lo sabe, ¿no? Lo difícil no es aceptar que eres infiel, sino que adentrarse a la pregunta del por qué eres infiel es diferente a aceptar que lo eres. Y para mí fue el proceso más complicado que viví en mi vida. Hay dos tipos de personas, como te decía hace rato. Hay el tipo de persona que es infiel, pero que no lo dice a nadie. O sea, que no se lo dice a nadie, está como muy oculto dentro de él. Nadie se va a enterar y como que lo tiene ahí medio tapado. Y está la persona que todos lo saben. Hay personas que todos saben que el güey es infiel, ¿no? Que la chava es infiel. Y eso no significa aceptarlo. ¿Me explico? O sea, es como de, yo sé que soy infiel, pero nadie lo va a saber porque solamente yo lo hago. O ya es que yo sé que soy infiel y todos lo saben y no importa porque no va a pasar absolutamente nada porque ya todos lo saben. Y créeme que no. El punto de empezar como a aceptarlo, la aceptación de esto, empezar a preguntarte primero el por qué estoy siendo infiel, es una pregunta que se requiere mucha valentía. Porque lo que te va a llevar a esa pregunta es a encontrar toda esta profunda oscuridad que hay dentro de ti. Y la raíz no es el dejar de ser infiel. O sea, para mí la raíz no es como de, ay, hay que trabajar el dejar de ser infiel, sino el abrazar esa oscuridad de que una persona infiel no se sabe sentir valioso, no se sabe cuidar a él mismo, no se sabe cómo, o sea, cómo el primer paso para mí del amor propio tiene que ver con aprender a abrazar tu oscuridad, aprender a pues como entrar en esta parte que es la que repeles, justamente por no querer entrar, es porque buscas constantemente o buscaba constantemente el reconocimiento externo, o sea, como que entraba en esta oscuridad, no me gustaba lo que sentía al estar solo, entonces volvía a salir y volvía a encontrar reconocimiento, volvía a buscar estas migajitas de amor y volvía a entrar a la oscuridad y era un ciclo sin fin. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo entrar a empezar a entender lo que significa valerme por mí mismo, empezar a entender qué es lo que significa amarme, como sostenerme, como cuidarme, porque era como no sirvo para absolutamente nada si estoy solo. Ese era el trasfondo de la conversión que yo tenía al momento en que pues era infiel con mis parejas, porque cuando estaba solo, cuando realmente me afrontaba, cuando realmente... y tú puedes decir, ay, es que no estás solo porque tienes una pareja. Créeme que muchas veces, como ya no hay este juego de dopamina, como ya llega un momento para... Yo siento que para que alguien pueda tener una relación larga de fidelidad, requiere tener mucho trabajo interno. Ya no basta con solo la emoción del enamoramiento, sino realmente es una nutrición constante. Y una persona que no está trabajada emocionalmente porque es infiel, no puede tener una relación larga, duradera, al menos que tenga estos ciclos de infidelidad constantes para poder mantener la relación. No es una verdad absoluta, te estoy platicando desde mi experiencia. Si te hace sentido, que cool. Si tú te sientes bien siendo infiel y no te interesa, pues está bien, solo escucha el podcast y a lo mejor te llevas algo. No quiero tener razón, solamente quiero compartirte lo que hacía desde mi experiencia, ¿no? Entonces, esta raíz de encontrar, esta búsqueda de la raíz, de no solo aceptarlo, sino realmente abrazar esta oscuridad. Te quiero poner un ejemplo de qué es abrazar la oscuridad, y no solo para la infidelidad. Si tú tienes un vacío en el cual estás buscando como llenarlo constantemente, en todo el tiempo, como reconocimiento externo, como la infidelidad, como buscar carros, coches, hombres, mujeres, lo que tú quieras, ¿cómo se llena un vacío? La gente cree que cómo se soluciona un vacío, no es llenándolo. La solución del vacío es entrando en él, es abrazando y entrando en esa oscuridad, en ese vacío que se está sintiendo. Lo que experimentes de emocionalmente entrar a ese vacío es lo que te va a hacer trabajarlo, porque el vacío no existe. O sea, el vacío está sintiéndose como si fuera
algo que tiene mucha hambre, que quiere ser como alimentado, pero realmente no es que tengas hambre, sino que hay algo que no está como trabajado. Y el empezar a trabajar esto es como ponerle una lámpara a un murciélago. Imagínate que entras a una cueva donde hay un murciélago. Y cuando le pones la lámpara a ese murciélago, pues evidentemente el murciélago va a empezar a como a aletear, va a querer salir, porque eso se siente al principio iluminar la oscuridad. Y yo sé que en el ejemplo que te estoy poniendo es maltratar al murciélago porque sus condiciones naturales es vivir en la oscuridad. Pero en este ejemplo que te quiero poner, eso es lo que se siente al momento que tú iluminas esa pequeña sombra. Cuando le pones ese pequeño rayito de luz, cuando empiezas como a expandirlo y a abrirlo y a conocerlo y a tratarlo y a trabajarlo y a sentirlo, eso es lo que realmente empieza a pasar dentro de ti. Hay una iluminación de, imagínate tú quedarte en un cuarto oscuro durante muchos años y que te prenda la luz y te lampareas y no ves absolutamente nada, pero es cuestión de que aprendas a tener una voluntad de crecimiento interno. Y esto es lo que quiero decirte de que cómo empecé a trabajar todo eso, ¿no? Y no es que dejes de ser infiel o sigas siendo infiel, solo que cuando yo decidí de dejar de tener estas infidelidades, cuando empecé a valorarme a mí mismo, cuando empecé a darme ese amor, cuando empecé a entender cómo poder valerme cuando estoy solo, porque ya lo he platicado en podcast antes, pero me volvió un mecanismo, pues sí, como de defensa interno, de encontrar esa validación teniendo un buen cuerpo, teniendo dinero, sabiéndome arreglar, como, no sé, siguiendo tendencias, que yo sea algo atractivo para que nunca me quede solo. Y hay mucha gente que realmente, aunque no sea infiel, está como constantemente buscando ser esta joyita que la gente acepte, la monedita de oro que le hablan, para nunca perder ese valor externo, para nunca perder ese reconocimiento, para nunca perder los aplausos. Y muchas veces se puede como interpretar de que, ay, es que me amo a mí mismo, pero en mi caso no era un amor a mí mismo. En mi caso realmente, cuando yo estaba solo, muchas cosas de las que hacía no servían absolutamente nada porque no llenaban, porque estaba trabajado de manera exterior, pero no de manera interior. Entonces, no se deja de ser infiel. Yo creo que para mí no es que se deje de ser infiel, solamente empiezas a amar tu obscuridad y empiezas a valorarte realmente, ¿no? Y mi ego, o sea, incluso en estas ocasiones sigue pensando muchas veces que la solución cuando no me siento valioso es ser infiel. Siendo honesto, o sea, mi pensamiento reptil y automático, la solución primaria es ser infiel y se va a acabar absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un proceso de una persona drogadicta. Si tú le quitas la droga, si se siente muy mal por el proceso de abstinencia, ¿cuál es la solución? Volverse a meter lo que se metía y listo, se va a acabar el problema. Emocionalmente pasa lo mismo. Y cuando empecé con este proceso como de abstinencia, o sea, cuando empecé, no hablo de abstinencia de que me quité absolutamente todo, sino que algo muy chistoso que te quiero platicar ahorita, que es muy personal, pero lo quiero abrir aquí, es de que yo creo en Dios, ¿no? Y algo que a mí me funcionó en su momento es de que ya no era infiel, pero sí seguía como con este llenando de vacíos, estando con diferentes mujeres. Y un proceso que no tiene algún diagnóstico médico, no tiene absolutamente nada, porque me fui a revisar preocupado y todo esto, porque llegó un punto en el cual empecé a tener como una disfunción eréctil. O sea, llegaba un punto en el cual por más, yo me sentía como caliente, quería hacerlo, y simplemente no podía porque mi cuerpo no reaccionaba a eso. Y fue ahí donde yo frené a empezar a ser solo, porque qué vergüenza seguir saliendo con personas para llenar mis vacíos y que al final al cabo no pueda, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de penas y ese tipo de cosas, yo dije, pues, ¿sabes qué? Lo voy a frenar aquí. Y fue ahí donde empezó uno de los procesos más dolorosos de mi vida, porque empecé a estar conmigo mismo, básicamente por obligación divina, si tú quieres ver algún punto. Pero créeme, cuando empecé a afrontar esto internamente, cuando empecé a conocerme, fue ahí donde empecé a buscar esas pequeñas soluciones internas que fueron aliviando este enorme dolor y fueron empezando a alumbrar esta pequeña oscuridad, ¿no? Entonces, aunque mi ego muchas veces en este momento sigue pensando que es la solución, yo realmente lo que hago es cuestionarlo. Ya no es un impulso interno porque el dolor fue muy grande, entonces ya no es un impulso, voy a hacerlo, porque como ya me dieron madrazos de vida, evidentemente lo que hago ahora es como un cuestionamiento. De hecho, con mi pareja lo abro, con mi pareja lo platico, con mi pareja se lo expongo, le digo mis insuficiencias, mis inseguridades, lo rebotamos, me cuestiona, lo platicamos y veo que únicamente es un vacío que creo que existe en ese momento y al momento de alumbrarlo, y ahora ya no es tan doloroso, pero lo veo claro y digo, ok, esta no es que sea la solución, simplemente lo que me está detonando esto es que en este momento me siento sumamente no valioso o no validado o hay diálogos internos que me están llevando hacia ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero platicar un poquito acerca de la infidelidad, ¿no? O sea, que realmente quiero que la gente entienda que es una cuestión muy interna, ¿no? O sea, es una cuestión de puros vacíos, es una cuestión de no validación, es una cuestión de que la gente vive constantemente, al menos en mi caso, no es que yo quisiera fregar a la gente con la que andaba, evidentemente me la llevaba por las patas por mi inmadurez emocional, porque no sabía cómo cuestionarlo y hay gente que dice, es que es tan fácil decirle a la persona que quieres una relación abierta, sí es verdad,
pero yo no era mi primera intención hacerlo. Al final, cuando no sabía cómo manejarlo, pues terminaba haciéndolo y no justifica absolutamente todo lo que hice y todo lo que realmente me hice responsable en su momento y todo lo que en algún momento todavía no me he hecho responsable. Pero lo que voy en cierto punto es que la infidelidad siempre viene de un dolor inmenso, es un infierno interno que se vive de no valía. Que te vuelvo a repetir, no justifica que tengas que llevar a gente en las patas. Sin embargo, fue la manera en la cual yo aprendí. Y ahorita quiero entrar un poquito como al tema también de la fidelidad tiene que ver con uno mismo, no tiene que ver con la relación, porque puedes estar en relaciones abiertas, incluso serte infiel en la relación abierta. Y fíjate cómo digo, es serte infiel. Y la persona que está en una relación, si por ejemplo a ti te han sido infiel en este momento, te lo puedo decir porque también viví esa parte. O sea, cuando me dieron una cucharada de mi propio chocolate, como se dice por ahí, fue cuando empecé a entender, pues, por qué había pasado. Y pude ser empático con eso. Me dolió, evidentemente te duele las promesas rotas, duele como los pactos que no se cumplieron, duele como esa traición. Si te duele la traición, al rompimiento de la palabra se puede entender el dolor, pero no creas que es directamente hacia ti. Yo nunca me tomé personal de que la persona me fue infiel a mí, ¿no? Y en el momento en el cual pasó el dolor y cuando empecé a malinterpretar, yo me di cuenta que también yo estaba en un lugar por no sentirme valioso. Cacha algo que te va a sonar muy fuerte y muy confrontativo, pero para que una persona sea infiel requiere un lugar de no valía para poder serlo. La persona infiel que no se siente valioso o valiosa requiere un espacio también donde no se sientan valioso o valiosa para poder hacer match con eso. Entonces es mi culpa que la persona sea infiel. No, no es tu culpa que la persona sea infiel, pero pregúntate por qué tú eres el espacio para que las personas lo sean. Y lo mismo me pregunté yo en su momento cuando pasó. Y en lo mismo trabajé en su momento cuando lo vi, cuando lo observé, cuando me dolió, cuando lo sentí. Pero ahorita no es como que hay pobrecita o pobrecito de ti que están siendo infiel, sino apóyate en esto que está sucediendo, en esa situación que creamos, porque yo la creé también la parte de la infidelidad, para poder aprender realmente qué es lo que tiene como de trabajo interno, qué es lo que me quiere mostrar esta parte, ¿no? Entonces te decía que la fidelidad no es una cuestión con otra persona, sino es una cuestión interna. Fidelidad viene de lealtad, de la capacidad para sostener compromisos. ¿Qué compromisos? Los que hayas hecho. ¿Qué lealtad? Lo que para ti sea lealtad. Entonces tiene que ver mucho. La única pregunta que tienes que hacer es, ¿realmente estás siendo fiel contigo mismo más que con tu relación, que con tus amigos, con las personas? Y si la respuesta es sí, pues siéntete tranquilo independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor. Quizás recibe los feedbacks y para algunas personas no lo son, pero la pregunta siempre es contigo. La fidelidad siempre es interna, ¿no? Entonces, la fidelidad para terminar con todo esto, siento que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Y te vuelvo a repetir, porque lo he repetido 3 veces en este podcast, pero quiero dejarlo muy en claro, porque no me gustaría que se salga de contexto si estás escuchando esto. No es solapar tu infidelidad de pobrecito de ti, no lo puedes manejar, hay un vacío muy grande que no sabes cómo, porque hacerte responsable de ese vacío es de cada uno de nosotros, ¿no? Para no afectar a los demás y a los terceros, porque en su momento, pues nadie me lo pudo explicar, en su momento nadie se lo había cuestionado, o al menos de la gente que estaba a mi alrededor no había un cuestionamiento, y yo sí te puedo decir, como persona que fue infiel, y no es que lo haya dejado de ser, ay, sí, ya me curé, ya me gradué de no infidelidad. Podría volver a caer en eso. Lo único que en este momento hace que no caiga es que realmente hay un cuestionamiento de que ya entendí de dónde venía esa raíz. Y cuestiono la raíz para que no salga un fruto, que el fruto es la infidelidad. Entonces, cuando yo cuestiono la raíz, entro dentro de mí, sano esto conmigo mismo, sin afectar absolutamente a nadie más. Tengo una pareja que realmente es muy madura para hablar ese tipo de temas, para que le pueda exponer, porque evidentemente hemos creado un contexto de que no es personal, de que no lo estoy haciendo porque ella sea menos. Y creo que la comunicación ha ayudado mucho. Pero no pude haber creado todo esto si realmente no me aceptaba, no me valoraba y no pasaba este proceso conmigo mismo. Porque, pues evidentemente es algo que va latiendo dentro de mí constantemente. Así como siempre hay el alcohólico, no es que siempre sea alcohólico, pero siempre a lo mejor se le va a antojar el alcohol o a lo mejor se le va a antojar la sensación. Lo mismo pasa conmigo. Como esa sensación carnal de vivencia, de adrenalina, de lo que tú quieras, muchas veces es latente en mí, porque evidentemente todavía estoy en un proceso de maduración, no estoy iluminado y soy el ser más cañón del mundo, sino que estoy en este proceso todavía de aprendizaje de mí mismo, ¿no? Y el conseguirme una pareja como el hoy el día la tengo, porque realmente yo decidí tener un compromiso monogámico, no porque sea algo que me impusieron o porque sea una creencia, sino porque lo cuestioné y es lo que realmente quiero y es algo que realmente me hace crecer como ser humano, ¿no? Entonces, es lo que te quería como cerrar con este podcast, es lo que quería aclarar, porque no quiero que se esté malinterpretando, es solapa tu infidelidad, pobrecito de ti, o si te fueron infiel, pobrecita de ti. En ninguno de los casos cae como en la victimez, sino hazte responsable de cada uno, ¿no? Entonces no importa si haces una relación abierta, al único que puedes engañar si sientes ese vacío
es a ti misma o a ti mismo. Al único que puedes como maquillárselo es a ti misma. Si viene desde un vacío, si viene desde un miedo, si viene desde un no saberte valorar, eso es importante que lo cuestiones, que lo trabajes, no por tu pareja, no por las demás parejas que vayas a tener, no por eso, sino por ti mismo. Porque créeme que al menos la experiencia que yo tengo es que fue muy feo vivir dentro de esa oscuridad, fue muy feo empezar a, pues sí, como a accionar desde un dolor, desde un vacío, por no querer voltear a ver, por no querer experimentar, por no querer sentir esa sensación, porque se siente todos los días. Es horrible de mi parte, o sea, 5 minutos de placer eran la única felicidad que experimentaba en todas las horas de mi día, ¿no? O sea, cuando realmente lo hacía. Entonces, te quiero invitar, te quería abrir este tema. Te quería hablar como una persona que lo ha vivido, como una persona que se lo ha cuestionado y como te voy a repetir, no, ya está sano de la infidelidad, no se sana ni se cura ni nada de eso, solamente se cuestiona y cuando se cuestiona encuentra las respuestas indicadas para lo que tú quieras. Entonces, sin más que decirte, espero que te haya funcionado este podcast, compártelo, no te enganches, no se lo compartas por hate a tu ex o a lo que tú quieras, simplemente cuestiónalo tú misma o tú mismo. Y si tú eres una persona que está siendo infiel de closet, tarde o temprano la vida te va a cobrar factura porque al fin y al cabo es algo contigo mismo, no es algo con alguien más. Así que sin más, bye.